Me dirijo a ustedes el día de hoy en atención a la invitación que he recibido de la Universidad Santo Tomás, sede de Medellín, con motivo del lanzamiento de la cátedra Explora, presentación del Instituto de Paz y Desarrollo y lanzamiento del libro Conversaciones desde las Gardenias, homenaje a las Madres de la Candelaria, cuyo autor es el padre Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, rector de la sede. Espacio que encuentro propicio para promover una reflexión conjunta. Hace casi 20 años, el antropólogo indio Arjun Appadurai escribió sobre el impacto de la cultura en el desarrollo y la superación de la pobreza, y concluyó que la cultura recoge ideas sobre el pasado, pero también sobre el futuro, y que son estas últimas las que determinan qué capaces son las personas de aspirar a vivir de formas diferentes. Quienes han experimentado daños profundos como consecuencia de violaciones masivas a los derechos humanos pierden la capacidad de soñar. No creen que las aspiraciones sean posibles sin que estén dadas las condiciones para el cambio, y ante el abismo que separa lo que quieren de lo que en realidad pueden hacer, renuncian a sus aspiraciones. En su lugar, empiezan a cultivar la soledad, la apatía, el conformismo. Se convierten en espectadores diarios de las injusticias que les tocó vivir y de las que también son víctimas otros. En circunstancias como esas no hay desarrollo ni bienestar y tampoco sanación. Una de las peores secuelas de la guerra, si no la más grave, es la erosión del capital y de la cohesión social. Los países con bajos niveles de capital y cohesión social han perdido la habilidad para actuar de forma coordinada. A quienes los habitan les resulta difícil confiar en el resto de la población o en las instituciones y prefieren no actuar o a lo sumo hacerlo solos. Limitan sus interacciones a grupos familiares o muy cercanos, por lo general pequeños, y cuando no pueden eludir la necesidad de asociarse a desconocidos, les invade la sospecha. La posibilidad de un desenlace desafortunado los persuade a prepararse para lo peor, y hay veces que reservan algún tipo de violencia por si todo sale mal. Después de experimentar en carne propia el dolor o de atestiguar cómo los demás lo sufrían, sienten miedo e incertidumbre frente a lo que los otros vayan a hacer. Pablo de Greiff lo expresó con claridad cuando, al referirse a las conexiones entre justicia transicional y desarrollo, anotó las preguntas sugerentes de respuestas que se hace la gente en situaciones como estas. ¿Cómo pudo pasar esto? Si esto pasó, todo podría pasar. ¿Cómo pudo alguien hacerme esto a mí? ¿Y cómo nadie lo impidió? Esto nunca debió pasar y yo tengo derecho a un mejor trato. Desconfiar es no poder predecir cómo va a comportarse otra persona y perder la expectativa de que ella respetará los mismos valores, principios y normas bajo los cuales uno actúa. La violencia en sus manifestaciones más crueles, como aquella que marcó la historia colombiana, causa dolor y destrucción, y es además ilegal e inmoral. Contradice y desacredita la efectividad de un ordenamiento que enfáticamente la prohíbe. Cuando a eso se suma la impunidad como la falta de consecuencias oportunas y proporcionales para quienes emplearon la violencia, el injusto es doble y asimismo lo es la inutilidad de las normas. No podemos presenciar cómo las personas lastiman a otras y evaden luego el castigo que les correspondería enfrentar y no concluir que todo está permitido y que en ese desorden somos irremediablemente presa de la voluntad de los demás.
Las sociedades que perdieron la confianza están condenadas al subdesarrollo. No son competitivas, ni atraen la inversión extranjera, ni ofrecen buenas tasas de crédito. Sus mercados tampoco crecen ni se especializan. La falta de confianza siempre conduce a malos negocios. Si no hay un mínimo grado de certeza sobre cómo se comportarán los demás, difícilmente las personas pueden negociar entre sí. Si esto es en lo económico, ¿qué tal en lo humano? Propiamente dicho, estarán tentadas a proponer contratos largos y complejos, en su intención de prever el universo inagotable de posibles problemas. Optarán igualmente por suscribir contratos inflexibles que luego no podrán adaptar si cambian las circunstancias. Buscarán adquirir sistemas de monitoreo rigurosos y acudirán a mecanismos de cumplimiento agresivos, usualmente el litigio. Y como también desconfían de las instituciones públicas, ningún remedio les parecerá suficiente para anticipar eventuales malos resultados. Todo esto repunta, es obvio, en el incremento de los costos, en el fracaso del negocio y en la insatisfacción de quienes se asocian. El profesor brasilero Roberto Mangabeira Unger utiliza un bello ejemplo para describir el propósito social de los derechos humanos. Son, dice, una red de seguridad diseñada para que las personas, como si fueran trapecistas, salten al vacío y se arriesguen a buscar nuevas y mejores configuraciones del mundo. Si los seres humanos no gozan de las condiciones básicas para vivir con dignidad, si no pueden confiar en los demás y tampoco han obtenido justicia ante las violaciones sufridas, no podrán superar el miedo que les impide unir esfuerzos y perseguir un mejor porvenir. Cada uno, desde la isla a la que huyó, buscando refugiarse de la violencia, será total e irreparablemente incompetente de aportar al desarrollo propio y ajeno, y a su crecimiento personal y colectivo. Las instituciones que creó el Acuerdo Final para la Paz tienen la potencia para devolverle al pueblo colombiano su capacidad de soñar. La JEP, por ejemplo, aspira a recuperar el imperio perdido de la ley con el procesamiento, juicio y sanción de los máximos responsables de los peores crímenes. Su misión es hacer justicia y por esa vía devolverle el sentido y la afectividad al sistema jurídico de cuyo pleno despliegue depende la confianza. Pero la JEP no se detiene allí. Además de servir a la recuperación del imperio de la ley, espera fortalecer los derechos, facilitar la reintegración y desarticular las condiciones que condujeron a la violencia. Mediante la imposición de sanciones restaurativas y obligaciones de reparar, la jurisdicción promete avanzar en la corrección de las desigualdades estructurales que motivaron y alimentaron el conflicto. El juez transicional, por lo general, le presta mucha atención al pasado, pues es responsable de remediar la serie de eventos traumáticos que la justicia ordinaria no estaba en capacidad de procesar. Pero el juez transicional de la JEP está al mismo tiempo obsesionado con el futuro. Tiene el compromiso de evitar que la guerra se recicle una vez más. Y es por eso que, por mandato de la Constitución y la ley, y con el respaldo decidido de la comunidad internacional, le corresponde maximizar el impacto de las medidas de reparación y asegurar que éstas estén siempre orientadas hacia el desarrollo especialmente rural. La comunidad académica, los empresarios, las otras instituciones públicas y la ciudadanía no pueden quedarse atrás. Tienen que aportar al proceso transicional, pues, como se ve, los daños del conflicto los sufrimos todos y asimismo nos corresponde a todos enfrentarlos. No pueden dejar pasar esta oportunidad histórica de volver a soñar con una Colombia en paz. Muchas gracias. Quiero además unirme a la Santo Tomás en 3 lanzamientos muy importantes que tiene hoy 3 de noviembre. Uno es el libro del Padre Rector, conversando sobre las gardenias, sobre las Madres de la Candelaria.
esas mujeres que yo conocí de la mano del gobernador Guillermo Gaviria Correa cuando empezaron a reunirse los miércoles al frente de la iglesia. Ese hombre que además me enseñó a trabajar la no violencia. También celebro el lanzamiento de la Cátedra de Paz y Desarrollo y de la Cátedra Explora, que pretende formar líderes capaces de hacer transformaciones en sus territorios. Felicitaciones desde la Comisión de la Verdad. Buenas tardes para todas las personas que se encuentran presencial o virtualmente participando de este evento convocado por la sede en Medellín de la Universidad Santo Tomás. Adicionalmente porque tiene varios objetivos, uno académico con la presentación del libro Conversaciones sobre las Gardenias, cuyo autor es Fray Ricardo Ernesto Torres, rector en la sede de Medellín. En segundo lugar, un homenaje a las Madres de la Candelaria, que tiene un sentido de reconciliación, y la presentación del Instituto de la Paz y Desarrollo, que además hace pensar en lo que debe ser el presente y el futuro de una ciudad tan importante como lo es Medellín. Agradezco a las directivas por la invitación. Mi nombre es Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. Soy consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales y he tenido la fortuna de trabajar de la mano con un equipo de altísima calidad como es el equipo de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, desde la Facultad de Educación y desde la Facultad de Derecho, para actualizar de común acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y la Defensoría del Pueblo el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Valga la pena pensar en que estamos en un momento de transición en la humanidad. La pandemia nos ha dejado una enseñanza grandísima. En primer lugar, que las dificultades y que los males que aquejan a la humanidad no tienen fronteras. En segundo lugar, que estamos ante un mundo globalizado, en donde lo que pasa en cualquier rincón afecta al último que se cree el espacio del globo terráqueo. Y en tercer lugar, que la solidaridad es necesaria para que la humanidad pueda seguir viviendo. Son reflexiones que indiscutiblemente ustedes, que son personas del mundo académico, harán frecuentemente. Nosotros desde el Gobierno Nacional, con la responsabilidad de dejar andando unas políticas públicas encaminadas a conseguir el objetivo de una vida digna, que es el objetivo central del conjunto de los derechos humanos, que tenemos como Estado la obligación de promulgar, de proteger, de respetar, de divulgar, y que solamente lo logramos de la mano de personas que desde la sociedad civil, desde la academia, desde el sector privado, tengan ese sentimiento de solidaridad, ese deseo de fortalecer al país en la resiliencia, poder dejar atrás las dificultades y avanzar. Siendo Colombia un país de regiones, en donde sin lugar a dudas nos une un sentimiento nacional, somos un Estado de derecho unitario, tenemos un gobierno central. También es cierto que las condiciones geográficas, sociológicas, psicológicas, culturales, de tradición, de historia, son diferentes por regiones. En el caso de Medellín, que tiene una influencia muy importante tanto en la zona Caribe como en la zona Pacífica y en el centro del país, y que se ha constituido Medellín como la segunda ciudad colombiana, generando toda Antioquia, siendo el departamento más grande de Colombia, una riqueza enorme en aportes para lo que significa el emprendimiento, la innovación, el sentimiento de pertenencia a una región que permanentemente está luchando contra los desafíos. En años atrás fue el narcotráfico,
Ahora es el tema de las cadenas del narcotráfico, no solamente ya concentrados en una organización delictiva, sino en muchas organizaciones que están presentes en los territorios. De igual manera, la explotación ilegal de los recursos naturales, que ha generado esas dos actividades ilícitas, una economía subrepticia que penetra la sociedad y que sobre todo busca a las niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en esas cadenas que los llevan a terminar siendo delincuentes. La gran responsabilidad que tenemos como mayores, como lo hacemos las madres de familia, como lo han hecho las madres de la Candelaria, de defender el sentimiento como madres y la vida de nuestros hijos, nos lleva a pensar en que debemos pasar por encima de los obstáculos, de las diferencias que nos ha dejado la violencia, encontrar el perdón, encontrar la reconciliación y sobre todo pensar en las generaciones que vienen detrás de nosotros. La única forma de conseguir realmente una sociedad en la que haya convivencia pacífica es encontrando el accionar a través del respeto, rescatar los valores del respeto desde la familia, el respeto en las aulas de clase desde la primera infancia hasta la universidad, pero también el respeto como sociedad, entre vecinos, entre miembros de una comunidad, en el trabajo, el respeto hacia las autoridades y de las autoridades hacia la comunidad. Ese gran valor que debe ser transversal a la sociedad es lo que nos va a permitir realmente sacar a Colombia adelante. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.